Ismael Zambada García, cofundador y líder del cártel de Sinaloa, se declaró no culpable en su primera audiencia en la Corte del Distrito Oeste de Brooklyn, en Nueva York, Estados Unidos. Es acusado de 17 cargos de narcotráfico, delitos con armas de fuego y lavado de dinero. El Mayo, visiblemente debilitado físicamente, se sentó junto a un intérprete y no habló más que para responder sí o no a las preguntas del juez. El fiscal Francisco Navarro calificó a Zambada como uno de los más, si no el más, poderoso capo del narcotráfico en el mundo, y debido a su peligrosidad solicitó al juez James Cho que permanezca encarcelado, ya que cuenta con los recursos y medios para intentar escapar. El abogado defensor Frank Pérez no objetó la petición y presentó la declaración de inocencia de su cliente. Al terminar la sesión, Zambada tambaleó un poco para ponerse de pie, aceptó ayuda para incorporarse y salió caminando lentamente. Más tarde, a pregunta de los medios, la defensa del Mayo dijo que no existe en este momento algún acuerdo con Estados Unidos para ser testigo protegido a cambio de una reducción de condena. En caso de ser declarado culpable, podría enfrentar cadena perpetua. Pese a que la ley en Nueva York dicta que el juicio debe comenzar dentro de los 70 días posteriores a la primera comparecencia, el juez hizo una excepción debido a la gran cantidad de documentos y la complejidad de la investigación. Decretó que los 70 días comiencen a correr a partir de la próxima audiencia fijada para el 31 de octubre. El líder del cártel de Sinaloa fue puesto en custodia por autoridades de Estados Unidos el 25 de julio en un aeródromo de Nuevo México junto con Joaquín Guzmán López, uno de los líderes de la facción de los Chapitos. De ahí lo trasladaron al Paso, Texas, donde se declaró no culpable ante un tribunal federal. La semana pasada, la jueza de distrito Caitlin Cardon ordenó su traslado a Brooklyn después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos pidió que se le juzgara primero ahí. Hoy vamos a hablar de traiciones y no de aquellas de las que hablaba José Alfredo Jiménez. Toda la semana, con motivo de la reforma judicial, se habló de las traiciones que se dieron en el Senado para poder conseguir una mayoría calificada. Pero las traiciones parecen ser una parte inherente de la política. Y sí, si hay una época pletórica de traiciones, es la de la Revolución Mexicana. Todos los líderes de la Revolución Mexicana traicionaron o fueron traicionados. Muchos de ellos asesinados. De eso vamos a hablar con nuestra amiga, la historiadora Isabel Revuelta. En la época de la Revolución Mexicana, si nos vamos un poco atrás a ese México independiente, cuando nace nuestra nación, los padres ambos fueron fusilados. Estoy hablando de Vicente Guerrero y de Iturbide, por sendos congresos que pensaban eran enemigos ya de la patria y mueren fusilados. Pero la sangre y el fuego correrá como nunca, de manera tremenda, en la Revolución Mexicana. Las traiciones estaban a la orden del día. Después de esa mítica entrevista de Krillman con el presidente Díaz, la gente estaba esperanzada con que venía la democracia y las elecciones. No fue así, se persiguen y terminará por hacer Francisco I. Madero el llamado con fecha y hora para la Revolución Mexicana. 20 de noviembre de 1910, 6 de la tarde. Finalmente se establece, después de unas elecciones, ese gobierno legítimo por primera vez en nuestro siglo XX y terminará terriblemente, casi 2 años después, en la decena trágica, con una traición artera. Fueron los personajes, los protagonistas, Francisco I. Madero, su hermano Gustavo A. Madero y el vicepresidente Pino Suárez, asesinados a mansalva por la traición de Victoriano Huerta, un antiguo militar que en contubernio con algunos otros jefes de ese porfiriato, incluyendo a Félix Díaz, el sobrino incluso del presidente Díaz, y Bernardo Reyes, en la decena trágica, 10 días tremendos en 1913 para terminar con los asesinatos el 22 de febrero después de haber sido desaparecidos. Todo esto sucede en Palacio Nacional y es la gran traición de la Revolución Mexicana, que no terminó ahí. Después vendrían otros 10 años de traiciones y de cruentas batallas. Las traiciones no iban a terminar en la siguiente década, al contrario, iban a recrudecerse. Todos los líderes de la Revolución Mexicana terminaron asesinados, entre ellos. Hablábamos que el jefe revolucionario constitucionalista Venustiano Carranza toma las riendas en la segunda etapa de la revolución. Sin duda logra la Constitución, pero
Zapata, otro de los líderes en el sur, se sentía traicionado. Las tierras debían de haberse entregado incluso desde la época de Madero. Como no está conforme con esa reforma agraria, se levanta en armas y la respuesta de Carranza fue asesinarlo en 1919. Venustiano Carranza a su vez iba a ser traicionado y asesinado también en 1920 en Tlaxcalantongo. Claro, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles tampoco estarían de acuerdo con él. Y así podemos seguir una y otra vez hablando de cómo se asesinan unos a otros. En 1923 logra la reelección Álvaro Obregón y será asesinado por León Toral. El único jefe que logra sobrevivir a estas traiciones y a este tiempo turbulento será Plutarco Elías Calles. Pero no nos olvidemos del Centauro del Norte, Pancho Villa. Pancho Villa también traiciona y da desbandadas una y otra vez. Desde aquella vez que se sentó en 1914 en la silla presidencial en la Ciudad de México a tono de broma, se da uno cuenta que esa silla estaba maldita, porque acabarán asesinados todos ellos. Cuando de pronto vislumbra en su hacienda de Canutillo que quiere volver a la escena política, no se lo van a permitir, por supuesto, el Grupo del Norte, ni Álvaro Obregón, ni Plutarco Elías Calles, y es también asesinado en 1920. Todos los revolucionarios acabaron asesinados. Incluso hay una leyenda a manera de mofa que en la Ciudad de México tiembla porque están enterrados todos ellos en el Monumento a la Revolución, o bueno, por lo menos el cadáver que se cree es de Pancho Villa. Pero más allá de la anécdota, lo que sí es verdad y a pie juntillas es que se traicionaron unos a otros y la sangre corrió abundantemente. Del que somos el primer país exportador. Renunció, ¿por qué? Porque no estaba de acuerdo. La magnitud que ha tenido el narcotráfico mexicano. Las confrontaciones, las reacciones. La traición ha sido parte de la vida política desde los primeros momentos de la historia. Quizá el caso más sonado de una traición fue en el año 44 a.C., cuando 60 senadores encabezados por Cayo Bruto decidieron asesinar a Julio César. Desde entonces ha sido la de Bruto el gran paradigma de la traición. De las traiciones y la política van a hablar el día de hoy en La Hoguera del Poder Jorge Fernández y el maestro Raúl Quintanilla. Una visión oscura de la sociedad. Es que la justicia no funciona. Y bueno, hemos hablado mucho a lo largo de este día de la traición, las diferentes fases, pero la traición y la política la traición y el poder han ido siempre de la mano. Es un proceso histórico que siempre ha estado unido. Maestro Raúl Quintanilla, ¿cómo le va, mi querido un placer señor? Como siempre estar contigo. Un tema muy actual, maestro. Muy actual, porque hemos tenido traiciones y no las de José Alfredo Jiménez. No, maestro, no es canción vernácula. Pero tampoco nos engañemos, como ya lo veíamos antes, la Revolución Mexicana fue todos los líderes se traicionaron o fueron traicionados, ¿no? Los mandarines chinos, los grandes emperadores chinos, por eso se rodeaban de eunucos, eunucos que tenían un gran poder, pero eran los que evitaban de alguna manera la cercanía de personajes peligrosos. Los eunucos iban rodeando al emperador. No solamente traiciones con sus mujeres, con sus... No, maestro. Eran traiciones era para acabar con la vida del señor, era para acabar con las dinastías. Solamente se acababan las dinastías a letra de sangre. Los romanos hicieron verdaderamente una gran historia, maestro. Las traiciones de Domiciano, la traición de Adriano a Trajano, todo lo que usted ha estudiado en los libros de Posteguillo de una manera muy interesante. El asesinato paradigmático de Julio César, que es una gran traición de 60 senadores, no hablando de senadores, pero... No, eso es, y sobre todo, la manera en que César había construido a Bruto. Claro. O sea, ¿por qué se llama traición? Porque lo hacen los seres cercanos a tu persona.
Para que te traicionen, antes debe haber habido un gran pacto. Si no, no hay traición posible. No traiciona a un enemigo. No, jamás. Al enemigo se le rinde tributo, maestro. Hasta se le perdona de vez en cuando. Pero al amigo y a la traición es muy difícil. Pero el gran pacto es el que se considera que es el elemento clave para que pueda presentarse la traición. Por eso los grandes pactos siempre han sido llevados de la mano hacia otra cosa. Otro elemento de traición paradigmático, maestro, pero esto no es un caso que podemos decir de la vida normal. Esto es un caso de literatura. La muestra soberbia de caracterología que hace Shakespeare en el Otelo. Esto se llama la traición psicológica, la traición basada en picar el carácter del otro ser humano. El débil de carácter, entre Iago y Otelo, ¿no? Entre Iago y Otelo. Iago, que quiere decir Jacobo, Iago, que quiere decir Jack, Iago, que quiere decir Jauma, Santiago en español, es un nombre grandioso. Y lo que hace Shakespeare es destilar la caracterología de los seres humanos. El traidor, el débil de carácter, es un traidor en potencia. Y el débil de carácter es aquel que es permeable a cosas que verdaderamente son muchísimo más grandes que él, y él se siente impedido de ponerlas tener. Y es cuando ya no se maneja la ambición, se maneja la codicia. Es cuando ya no se maneja la estructura, se maneja la avaricia. Y entonces Iago hace un portento psicológico a través de ¿qué? Con la palabra, con la conversación, siembra la desconfianza, siembra la furia, siembra la fragilidad y sobre todo siembra el rencor, el enojo de Otelo hacia la mujer que él considera que está siendo la portadora de la humillación que él no quiere vivir. Que él piensa que lo está traicionando cuando en realidad quien lo está traicionando es Iago. Es Iago, y ese es todo el proceso de carácter psicológico shakespeariano. Es una muestra de lo que significa el refinamiento de la traición, la suavidad de la traición. Se necesita un plan estratégico. Lo que hemos visto hace poco tiempo no tiene nada de refinado y no tiene nada de estratégico. Lo que vimos esta semana es una suma de traiciones y de falta de comprensión. Yo decía cuando escribía esta semana, lo decíamos aquí, cuando dicen que son iguales que los de antes, no, los de antes cuidaban las formas. ¿No? Sobre Nunca todo vimos, claro que hubo traiciones y claro que se han comprado diputados y eso no se ve, eso no es ninguna. Maestro. Y había límites, no vimos una entrada como la de Yunes aplaudido, además de un enemigo declarado hasta 10 minutos antes. Le dijo quién sabe cuántas cosas al señor presidente, y después de alguna manera el señor es vitoreado. Yo no acabo de entender cómo recibe una ovación un personaje dantesco, maestro. Y además entrando por uno de los pasillos de San Lázaro como si fuera un paseo como si fuera un héroe nacional, maestro. Ahora, y eliminando toda esta opereta picaresca y donde todos se emparejaron, maestro. Porque déjeme decirle que todos se emparejaron y todos son iguales. Sí, no podemos hablar de diferencias. A mí una traición que me parece verdaderamente muy parecida a la de Iago, pero manejada en estrategia política, sucede en México. Aquí se lleva a cabo el asesinato de Trotsky. Claro. ¿Sí? ¿Cómo se aniquila al gran enemigo de Stalin? Con una preparación de años, maestro. Ramón Mercader, a través de su madre Caridad Mercader y el Partido Comunista y los soviéticos, que los soviéticos decían de los españoles, son seres bruscos, son seres duros, pero son seres ingenuos, son seres inocentes, muy fáciles de manipular, decía la sutileza rusa de la trampa, soviética de la trampa. Caridad Mercader prepara a Ramón Mercader y crean un personaje que se llama Jacques Monard. Cuando Trotsky llega a México, Trotsky es un personaje que su naturaleza es conflictiva, maestro. Entra en conflictos con Lenin, entra en conflictos con Stalin, entra en conflictos en todos lados. En México entra conflicto con Siqueiros, entra conflicto con Lombardo Toledano, con todo el mundo. Pero hay una diferencia. Era su naturaleza. Brutal. Hay el intento de asesinato que encabeza Siqueiros, es una de las páginas negras de la vida de David Alfaro Siqueiros.
Es un asesinato a la vieja usanza, tratar de entrar, matar. Maestro. El asesinato que hace Ramón Mercader es de una sofisticación absoluta, claro. Shakespeareano, porque así como Iago entra en la vida de Otelo, Jacques Monard entra en la vida de Trotsky, a través de una secretaria a la cual Jacques Monard, con nacionalidad belga, seduce a través de la palabra, de convencerla de que ella es bella. Después, Ramón Mercader, a su vez, es traicionado por los cubanos y traicionado por los soviéticos, y su muerte es una muerte con una enfermedad que inclusive se dice que fue provocada por el sistema soviético, que eran expertos en envenenamiento. Hay, por supuesto, este libro, El hombre que amaba a los perros, donde está contada esta historia con una calidad, Leonardo Padura, con una calidad extraordinaria, ¿no? Pocas veces esta historia que es conocida, nunca la había leído como la cuenta Padura en ese libro, porque además llega hasta esos últimos días de Ramón Mercader en Cuba. El chispazo de lucidez, ¿qué pasará por tu cabeza en el momento que te das cuenta que esto, sí, no estaba en tu control, que como dicen los neurocientíficos, no lo supiste ver, porque la miopía no está en la visión, está en el proceso cerebral que te lleva a tratar de entender los factores de cuestionamiento. Ese asesinato es brutal, maestro. Es una página negra de la historia. El asesinato de Trotsky es una cosa que inclusive se presta para la novela. Pero yo no sé si esté de acuerdo conmigo, maestro, que la última traición que yo por ahí vengo viendo es la que se hicieron como José López Portillo y Luis Echeverría, que después de haber sido grandes amigos acabaron haciéndose de todo, diciéndose de todo, y lo que me pareció verdaderamente una medida fenomenal es: se va de embajador a las Islas Fiji, que en aquel tiempo eran 300 habitantes y 500 perros, maestro. No, ¿sí? y después del 82, cuando es el escarnio de López Portillo, las declaraciones de Luis Echeverría, y tú también, Luis. Tú también, Luis. Recordando tú también, Brutus. A Julio César. Pero lo que ha pasado en estas épocas realmente es un nivel que no esperábamos usted y yo llegar a ver, ¿no? No. Y eso que pensamos que ya muchas cosas no nos podían sorprender. Ya habíamos visto casi todo. Muchísimas gracias a usted, mi querido maestro. Una visión oscura de la sociedad. Es que la justicia no funciona. Y vamos a otro tema. El martes, Kamala Harris no solo derrotó con claridad a Donald Trump en el debate presidencial que sostuvo y se transmitió en ABC, también logró un apoyo que pudiera significar muchísimos votos para la demócrata, el de la cantante Taylor Swift. Donald Trump hand-selected 3 members of the United States Supreme Court with the intention that they would undo the protections of Roe v. Wade. And they did exactly as he intended. And now in over 20 states, there are Trump abortion bans, which make it criminal for a doctor or nurse to provide health care. In one state, it provides prison for life. El debate entre el republicano Donald Trump y la demócrata Kamala Harris no solo le dio la victoria a ella, sino que le dio la oportunidad de sumar más votos rumbo a las elecciones presidenciales que se realizarán en noviembre. Esto se debe a que la cantante de pop más influyente a nivel mundial, Taylor Swift, publicó en sus redes sociales que decidió apoyar a la demócrata luego de ver y analizar el debate. En su mensaje indicó: votaré por Kamala Harris y Tim Walz en las elecciones presidenciales de 2024. Voto por Kamala Harris porque lucha por los derechos y las causas que creo que necesitan una guerra que los defina. Creo que es una líder firme y dotada, y creo que podemos lograr mucho más en este país si nos guía la calma y no el caos. La cantante cuenta con millones de seguidores en sus cuentas de redes sociales y su decisión puede influir en miles de jóvenes estadounidenses. Solo en Instagram cuenta con 283 millones de seguidores. Hasta hace unas semanas estaba en duda a quién daría su apoyo Taylor Swift.
debido a sus relaciones con personajes republicanos, en concreto por su cercanía con Brittany Mahomes, esposa del jugador de la NFL Patrick Mahomes, compañero de equipo en el Kansas City Chiefs de su actual novio Travis Kelce. Y es que la esposa de Mahomes ha mostrado abiertamente su apoyo a Trump. Sin embargo, el mensaje de Swift vino acompañado de una foto donde aparece con su gato, en alusión a los dichos del republicano J.D. Vance, compañero de fórmula de Trump, quien arremetió contra Kamala al indicar que no podía dirigir a un país, pues la consideraba incompetente por no tener hijos. Hoy, Swift podría ser quien incline la balanza en unas votaciones que hasta junio Trump veía ganadas, pero hoy podría perderlas por no tener un debate de altura con su contrincante, inventar datos e información, como su fake news de que los migrantes se comen a las mascotas de los estadounidenses. In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in, they're eating the cats, they're eating the pets of the people that live there. Para calmar los ánimos, la portavoz de la campaña de Trump criticó el respaldo de la cantante a Kamala, al indicar que era una prueba más de que el Partido Demócrata se ha convertido en el partido de la élite adinerada. Pero se le olvidó que su candidato pertenece a ese grupo. Y bueno, guste o no, Taylor Swift tiene 550 millones de seguidores en redes sociales. Imagínese usted el poder que eso tiene. A ver si se transforman en votos o no, ya lo veremos. Pero por lo pronto es un apoyo impresionante para Kamala Harris. Como siempre, qué ver, qué oír y qué leer este fin de semana. Mire, qué ver, me encantaría recomendarle una buena película o una serie sobre la independencia de México, pero prácticamente no hay nada relativamente nuevo que le podamos recomendar. Es increíble que no hayamos desarrollado en todos estos años una buena narrativa, una estética para mostrar las luchas de la independencia, las luchas revolucionarias. Pero hoy, que hemos hablado mucho de las traiciones en la política, hay un libro de Martín Luis Guzmán que escribió en 1929 cuando estaba exiliado en Madrid, que transformó en película Julio Bracho en 1960, que son magníficos, el libro y la película. La película, los dos se llaman La sombra del caudillo. La película estuvo prohibida por 2 décadas prácticamente, hasta se le impidió que se filmara, y después de que se filmó estuvo cerrada su circulación en el cine. Fue el presidente López Mateos el que autorizó a Bracho a filmarla después de que le dieran el Premio Nacional de Literatura a Martín Luis Guzmán, y después la congelaron. Fueron, la filmaron, la estrenaron y la congelaron. Es uno de los primeros grandes papeles, además de Ignacio López Tarso. Es una obra maestra del cine mexicano que ha sido restaurada recientemente por el Laboratorio de Restauración Digital de la Cineteca Nacional con el patrocinio de Arte y Cultura del Centro Ricardo Benjamín Salinas Pliego. Es una película extraordinaria, está muy bien restaurada, había solamente una copia de esa película, no es fácil de encontrar, si no me equivoco usted la puede encontrar en Amazon Prime. Hay que buscarla, vale muchísimo la pena para comprender buena parte de los orígenes de las historias que estamos viviendo ahora. ¿Qué oír para estar en sintonía con estos días patrios? Hay que escuchar, decía Viviana al principio de esta emisión, a José Alfredo Jiménez. A mí me encanta José Alfredo Jiménez. No le voy a recomendar un disco en particular porque hay una enorme cantidad de recopilaciones, tanto de él como de músicos que cantan sus canciones. Ofertas no faltan, demanda tampoco. Además, José Alfredo se ha revalorizado en los últimos años, en las última década, 2 décadas, porque muchísimos artistas de todos los géneros, incluyendo el rock, han recuperado su música. Lo cantan desde Joaquín Sabina hasta Carlos Vives, desde Café Tacuba hasta Luis Miguel. Las letras de José Alfredo son lo mejor del cancionero popular mexicano. ¿Qué leer? Ya se lo recomendamos, el libro La sombra del caudillo de Martín Luis Guzmán. Es la historia de la lucha por el traslado, por la transición de la revolución del poder militar al poder civil. Es una historia contada como un thriller, como una novela policial. Es una novela además muy actual, fue escrita en 1929, pero la puede leer como si fuera una novela, fuera algunas formas muy precisas, como si fuera escrita hace algunas semanas.
humanas. Es una historia de enormes traiciones, de ambiciones políticas y de caracteres humanos detrás de la lucha por el poder. Martín Luis Guzmán, que estuvo muy cerca de Francisco Villa y luego de José Vasconcelos, los dos traicionados, conocía esas historias como muy pocos, Viviana. Pues así, Jorge, con tus recomendaciones, con José Alfredo Jiménez vamos a cantar en el grito de la independencia el próximo 15 de septiembre. Pero un día antes le recuerdo, en punto de las 7 de la noche, este documental especial que acaba de hacer Jorge Fernández Menéndez sobre la Guardia Nacional. De 130,000 elementos en 5 años es más que una tarea titánica. Que esta institución nace con la conformación de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. La Guardia Nacional, ¿verdad?, es una institución que está formada con personal disciplinado, jerárquicamente, con la que contamos diversas misiones. Yo veo una Guardia Nacional en un futuro que cuente con el pleno respaldo de la población civil. Bueno, pues ahora sí, ya nos vamos. Disfrute, pásela espectacular en este grito y en este fin de semana largo. Cuídese mucho también. Y por supuesto, tenemos una cita muy puntual aquí a las 11 de la noche el próximo lunes. Descanse, sueñe bonito. Y recuerden, en el poder y en la política, todo, pero absolutamente todo, es personal. Gracias.